Buenas tardes a todos los que se van uniendo. Vamos a esperar un poquito más a que sean las 6 en punto para empezar el webinar. Buenas tardes a todos los que os vais conectando. Vamos a esperar un minutín para que termine de ingresar la audiencia y enseguida empezamos. Bueno, pues buenas tardes a todos los que os habéis unido a este nuevo webinar de Ralog. Vamos a empezar enseguida con este webinar que se titula Productividad, cómo hacer más con menos. Como en otras ocasiones, el webinar pues, hay dos ponencias, dos expertos logísticos que nos van a hablar de su experiencia en este tema. Y después, al final de las dos ponencias, habrá un turno de preguntas de la audiencia que podéis dejar en preguntas y respuestas o en el chat o también a través del correo info@ralog.es.
Bueno, pues sin más dilación damos comienzo. Doy paso a Roberto Aguado, que va a presentar a los ponentes. Muy bien, gracias Elena. Bueno, gracias a todos los que estáis conectados para esta sesión relacionada con la productividad. Como decía Elena, tenemos dos expertos logísticos. Uno viene más del ámbito de la distribución, del retail, y otro viene más del área o de la parte de fabricantes. Con nosotros hoy está José Luis Blanes. Bueno, ¿qué decir de José Luis, ¿no? Con más de 40 años de experiencia pues dedicado al mundo de la logística en tareas de dirección, nada menos que miembro del comité de dirección de Mercadona durante 18 años, ocupando direcciones tan estratégicas como la propia Dirección General de Logística o la Dirección General de Tiendas. Después su etapa en Maverick Ubesol como director de compras y sin duda un momento muy importante fue la presidencia del Comité de Logística de ECOC. Yo diría que fue su época de máxima actividad. Desde 2013 es socio director en Illán Blanes Consultores, dedicados a la consultoría de negocios y además de otras actividades relacionadas con la formación. Y además, desde no hace mucho, es vocal de Reloj, la asociación que con tanto cariño hemos creado para apoyar a los profesionales de la logística. El segundo ponente es Roberto Rodríguez Evia, director de logística de CAPSA, Corporación Alimentaria Peña Santa. Él nos va a dar su visión desde el punto de vista del fabricante. Roberto es ingeniero industrial en la especialidad automática y electrónica por la Universidad de Ingeniería de Gijón. Es MBA por ESCP-EAP. Y además posee un programa en desarrollo directivo en comercio y marketing por ESADE. Y además también un programa de máster en supply chain por el ICIL. Bueno, Roberto acumula más de 25 años de experiencia en la gestión de las operaciones, en los sectores cerámico, cementero y sobre todo alimentación y gran consumo. Es ponente habitual en varios másteres de la Universidad de Oviedo y la Universidad de Mondragón y colabora en la gestión de proyectos de supply chain también con la Universidad de Oviedo. En CAPSA Food ha desempeñado diferentes puestos de distinta responsabilidad en el área de transporte y logística, donde actualmente ocupa esa posición, la de director de logística. Pues sin mayor dilación, vamos a dar paso a José Luis, que va a comenzar su primera ponencia. José Luis, todo tuyo, cuando quieras. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Voy a empezar por compartir pantalla primero. Muy bien. Bien, muchas gracias por la presentación, Roberto. Aquí está el currículum que ya acaba de describir Roberto. Como bien ha dicho, llevo más de 42 años en el mundo laboral, 33 de ellos dedicados a la dirección. Bien, como ya os ha comentado Roberto, ¿a qué me dedico? ¿A qué me he dedicado en primer lugar y a qué me dedico? Bien, he tenido el placer de trabajar durante 26 años en esta gran compañía que es Mercadona, 18 en el comité de dirección, donde he tenido la oportunidad de ver la cadena de suministro desde la parte de los almacenes y desde la parte de las tiendas, porque en las tiendas también hay una cadena de suministro. Bien, eso es a lo que me he dedicado y desde hace un tiempo, pues desde Illán y Blanes Consultores, pues por ejemplo nos dedicamos con mi compañero José Ramón Illán, somos socios él y yo, nos dedicamos a, pues en algunos clientes, a hacer interim management, que es una especie de directivo a tiempo parcial. Es una interesante manera de colaborar con los clientes porque nosotros vivimos el día a día y ellos pueden aprovecharse de nuestra experiencia. Bien, en esto también nos dedicamos a dar cursos, por ejemplo, cursos de liderazgo, cursos de productividad en estos clientes o en otros clientes diferentes. Nos dedicamos también a diseñar en ocasiones supermercados o almacenes y pues ayudamos a empresas de fabricación o a empresas de distribución de retail a diseñar sus procesos. En algunos casos hemos hecho las formulaciones de los pedidos automáticos. Nosotros no somos informáticos, no hacemos el pedido, pero sí la formulación. Ayudamos en las campañas, en campañas de Navidad, en campañas a hacerlo lo más sencillo y lo más efectivo posible.
y en algunas compañías hemos montado pues el DPP, que es el coste directo por artículo. Incluso ayudamos a hacer criterios de surtido, altas, bajas y todas estas cosas que tenemos experiencia. Como bien he dicho ya, desde la consultoría que tenemos mi socio José Ramón y yo en Illán y Blanes Consultores. Bien, ¿qué hago en mi tiempo libre? Pues en el tiempo libre que disponemos, pues intento dedicar el tiempo libre con la familia y luego con lo que me sobra con un deporte que me apasiona, que es el tema de la bicicleta, que ahora estamos un poco más difíciles, pues este es un deporte duro y el momento ideal es cuando paramos a desayunar y ahora con los bares cerrados eso se acabó. Ahora solo es la parte dura, la parte del bocadillo no está. Bien, pues vamos a entrar en materia. Bien, hablamos de productividad, cómo hacer más con menos. Entonces, este sería el orden, el índice que vamos a tratar. Veremos primero los paradigmas, la teoría de la productividad, el diseño del proceso, luego la productividad de las 4 M's, hombre, método, producto en máquina. Veremos los indicadores de productividad que describimos y, por último, las conclusiones. Bien. Nosotros siempre que empezamos en cualquier presentación empezamos hablando del tema de los paradigmas. Los paradigmas para nosotros son las gafas con las que vemos el mundo. ¿Por qué empezamos siempre a hablar de los paradigmas? Porque, a ver, si yo me pongo unas gafas azules veo el mundo de color azul. Si me lo pongo amarillo veo el mundo amarillo. Si me lo pongo rojo lo veo de color rojo. El mundo ni es azul, ni es amarillo, ni es rojo. Es como lo veo yo. Vale, entonces muchas veces nos tenemos que poner primero de acuerdo con los paradigmas para luego entrar en los problemas. Voy a poner un ejemplo de ello. Hasta el año casi 1500 los humanos creíamos que el mundo era así, ¿vale? Es que el mundo era como era, pero nosotros lo veíamos así. Entonces, claro, el comportamiento te varía, por eso pusimos Finisterre, porque cuando llegabas ahí tenías que dar la vuelta y volverte, o si no te caías. Bien, hasta que nos dimos cuenta que el mundo era así. Bueno, el mundo siempre había sido así. Éramos nosotros los que lo veíamos de otra manera. Bien, entonces, ¿por qué esto de los paradigmas? Porque los paradigmas son los que marcan nuestro comportamiento. Vemos el mundo con el filtro que nos ponemos, el color del cristal. Como he dicho, el mundo siempre ha sido redondo, pero durante siglos nosotros lo hemos visto de otra manera. Y cuando cambia el paradigma, cambia el comportamiento. ¿Por qué estamos hablando de esto de los paradigmas con esto de la productividad? Porque, a ver, es importante ponernos de acuerdo en qué es esto de la productividad primero en el paradigma. Porque, a ver, yo me he encontrado que cuando he ido a hablar de productividad con los trabajadores lo primero que piensan es, uy, ya viene este con las rebajas, viene a quitarnos personas y a que corramos más. Eso puede ser un paradigma. El nuestro no es ese. El nuestro es, hablamos de hacer más con menos y nunca hablamos ni de correr o de estrés al trabajador. Voy a poner un ejemplo. Si nosotros fuéramos esto y vamos aquí a hablar de productividad, ellos pueden pensar, uy, ahora en vez de 10 paladas por minuto, tengo que pasar a hacer 12. Ya viene este con las rebajas. Y no, podríamos estar pensando nosotros en esto o incluso podríamos estar pensando en esto. ¿Vale? Entonces, primero nos tenemos que poner de acuerdo en qué es esto de productividad, sobre todo con la quien se lo vamos a exigir, que son los trabajadores. Entonces, se trata de hacer más con menos, pero nunca correr o el estrés. Voy a poner otro ejemplo. Si yo en el almacén, en la tienda, preparo los productos unitariamente o los pongo en la estantería unitariamente o los paso por caja unitariamente, es un tema. Si esto lo hago en pack de 6, es otro tema. Y si además lo repongo en media paleta, es otro tema. En ningún caso estamos hablando de que el trabajador corra más o esté más estresado. Lo que estamos hablando es de producir más con menos. Este es nuestro paradigma. Bien, entonces no se trata de exigir que corran los trabajadores, se trata de cambiar paradigmas o métodos y, sobre todo, debemos de entrar bien y no generar miedo con la palabra productividad. Bien, una vez diseñado el proceso, la productividad se consigue con la armonización de las 4 herramientas. Es decir, una vez tengo dibujado el proceso, deberé tener los métodos de trabajo que deberían de estar siempre escritos. Luego, deberé definir qué tareas tengo que hacer con esas personas. Lo que está claro es que si mi método de trabajo es flujo tenso, pues necesitaré unas tareas. Si mi trabajo es trabajar con stock en el almacén, tendré que tener otras tareas. O si tengo que hacer cross-docking, tendré que hacer otras tareas. Por eso es muy importante dibujar el proceso y hacer los métodos y luego ya definir qué tareas son. Luego veré de qué manera tengo que tratar, fabricar o mover los productos, porque lo que está claro es, si yo
tengo este tipo de producto en el almacén o en la tienda, yo puedo mover o reponer 300 o 400 unidades con un solo movimiento. Si mi producto es este, que es una caja expositora, yo podré preparar o reponer una caja expositora que puede ser 10 o 12 unidades, y si mi producto es este, puede ser que en el almacén tenga que prepararlo unitariamente y que lo tenga que reponer unitariamente. Lo que está claro es que en los tres casos la productividad es muy distinta. Bien, y luego las máquinas necesarias para desarrollar esas tareas. Lo que está claro es que si en mi almacén, en mi fábrica, yo tengo que paletizar productos iguales, necesitaré unas máquinas. Si tengo que hacer flujo tenso, necesitaré otras. Si tengo que hacer unitario, necesitaré otras. Si tengo que hacer picking de cajas diferentes, necesitaré otras. Bien, todo esto lo deberíamos de armonizar para que la productividad sea la adecuada. Bien, entonces, volvemos al principio. Una vez diseñado el proceso, que cada uno tendrá el suyo, lo debemos de definir, debemos de ver cómo preparamos los pedidos del cliente interno o externo. Yo aquí he tenido la suerte de trabajar en la empresa que os he dicho antes, que era en el cliente interno. Esto tiene bastantes ventajas, porque el cliente interno es más predecible que el externo y además puedes influir más en más cosas. Bien, todas estas cosas las haremos ya con el mayor detalle y esto nos servirá para ver qué tareas debemos de hacer. Bien, los métodos son la forma con la que queremos trabajar. Lo que está claro es que si mi forma de trabajar es a pales completos, es un tema que incluso podré plantearme el automatizarlo o no. Si mi método es un flujo tenso, pues deberé de hacer otras cosas. Y los métodos, como decimos, son la definición de cómo trabajamos. Son lo que armoniza el surtido de las personas y las máquinas, son el diseño de la productividad. Siempre deben estar escritos y cumplirse. Esto de cumplirse, yo he tenido la experiencia durante muchísimos años de dirigir a muchísima gente, tanto en el almacén como en las tiendas. Esto de cumplirse no es tan sencillo, ¿eh? Tú haces el método y luego que se cumpla tiene su tarea. Y luego, una vez se cumplen, se trabaja sobre ellos para mejorar la productividad. Bien, una vez ya tengo el método hecho, lo que hemos dicho, tengo que concretar las tareas. ¿Por qué? Porque si mi tarea es trabajar con stock, pues tengo que descargar y ubicar. Si mi tarea es flujo tenso, tengo que descargar y repartir. O si es cross-docking, tengo que descargar y expedir. Entonces, dependerá de lo que tenga que hacer, deberé de hacer unas cosas u otras. Además, me puedo plantear tareas que puedo hacer yo o no. Es decir, la limpieza la puedo hacer yo o lo puedo subcontratar. Si la hago yo, tendré que hacer todo el proceso que estoy diciendo, y si es subcontratada, pues no. Bien, esto es lo que estábamos diciendo. Si tengo que ubicar, pues tendré que ver qué máquinas utilizo para ubicar. Si tengo flujo tenso, pues esto no me hace falta. Igual que el mantenimiento. El mantenimiento puedo decidir hacerlo yo o que sea un externo quien me lo haga. Muy bien. Deberemos de pasar al detalle de todas las tareas de la compañía, empezando por las de mayor volumen con más recursos. Hemos de detallarlas todas y todas las del proceso que hagamos nosotros. Bien, entonces una vez ya tenemos hecho el método de las personas, iremos a los productos. Como os he dicho antes, bueno, el surtido nos va a afectar muchísimo, ¿eh? Una cosa que yo trabaje este tipo de productos, o los palés completos, o este tipo de herramientas, o este tipo que son productos unitarios con formas irregulares, o que tenga que trabajar productos paletizados más o menos con palés completos. Bien, el surtido es de suma importancia en el tema de la productividad. Normalmente nos vendrá dado por el cliente. Es importante que influyamos y hacemos conscientes a los clientes de los costes, porque lo que está claro es mayor surtido, más dificultad de productividad, y más formas irregulares, mayor dificultad de productividad. Lógicamente tendremos que trabajar con el surtido y las formas que el cliente nos diga, pero muchas veces podemos influir y tal vez en algunas ocasiones no hacemos el esfuerzo de influir. Bien, las máquinas está claro que son una ayuda de la productividad. Por ejemplo, aquí tenemos 3 ejemplos de máquinas que nos pueden ayudar a preparar productos de poca rotación, unitarios, que claro, requieren una inversión, digamos, más o menos importante, ¿vale? Para mover un determinado número de unidades. Lo que está claro es que si lo que hago es mover palés completos en la medida de lo posible,
pues puedo utilizar las estanterías convencionales de esta transparencia de la derecha o incluso un roll docking que me acerca los productos a la expedición y mi productividad será muchísimo mayor en unos casos y en los otros. Y seguramente tendré que tener diferentes superalmacenes porque puede ser que tenga artículos de 2 o 3 maneras diferentes. Bien, las máquinas deberemos de utilizar las adecuadas para cada momento y se deciden en base a los costes y a la inversión. A veces es muy complicado porque si el cliente es fijo, como yo tenía la suerte que era fijo, pues eso te ayuda, o cuánto tiempo aseguramos, porque si tengo que salir con un tender anual, pues el tema se complica. También sirven para rebajar el esfuerzo del trabajador y las máquinas están al servicio del método de las personas. Bien, pueden generarnos grandes avances de productividad, aquí no inventamos nada, las máquinas son para eso. Necesitaremos menos personas, pero en ocasiones la inversión es muy grande. Esto a mí ya me ha pasado alguna vez. Por el contrario, nos restan flexibilidad. Cambiar el método puede llegar a ser muy complicado o a veces imposible. Si yo tengo un método y lo tengo muy automatizado, si en algún momento determinado necesito cambiarlo, esto puede ser un corsé. Tenemos que garantizar unos años de amortización y que la máquina no esté parada. También está claro que yo no puedo hacer una inversión enorme para que la máquina esté funcionando 8 horas y esté 16 horas parada. Tendré que ver qué hago para que la máquina esté funcionando. Y las máquinas son de gran ayuda en productividad, pero nos deben garantizar el retorno de la inversión y continuar siendo flexible en las puntas de trabajo. Bien, lo que está claro es que si mi proceso es este tipo de paquetería, será distinto a si muevo palets, porque mi productividad aquí puede ser muchísimo mayor. Lo que está claro, si tengo paquetería, pues tendré un proceso un poquito más complicado, un poquito bastante más complicado. Incluso si preparo unitarios, tendré diferentes modelos de máquinas para aumentar la productividad. Incluso si soy una fábrica, también tengo diferentes modelos. Lo que es muy claro es que si trabajo con polvos tipo harina, tipo azúcar, pues puedo tener este tipo de saco, puedo mejorarlo con el Big Bag, incluso puedo dar un salto con los camiones cisterna y los silos, y todo ello siempre es en base a la rotación que tenga el producto. Por eso decimos que cuanto más surtido, mayor dificultad de productividad. Bien, en base a la misión de la compañía montaré mi cadena de suministro, diferentes tipos de preparación y productividades, diferentes tipos de manipulación, saco, big bag, silo, palé, medio palé, caja, unitario. Y lo dicho, hay muchísimas variables para conseguir la productividad y cada uno tendrá que hacer la suya. Y es más, si cambio la misión, yo tengo una tienda física y empiezo con una tienda virtual, pues tengo que volver a rediseñar todo el proceso. Bien, todo esto habría que medirlo. Entonces, todo esto tendría que tener unos indicadores de productividad. Nosotros somos siempre partidarios de menos es más. Entonces, prescribimos pocos indicadores y aquí pongo un ejemplo de si se trata de un almacén. Si fuera una tienda, serían otros, si fuera una fábrica, serían otros. Por ejemplo, el coste del metro cúbico. ¿Por qué prescribimos el coste del metro cúbico? Porque es una medida estándar. Yo necesito saber qué vale un metro cúbico de agua y necesito saber qué vale un metro cúbico de cosmética. Seguramente el de cosmética, porque lo serviré en unitario y porque lo serviré, será muchísimo más caro, pero esto es lo que me estandariza el coste del metro cúbico. También prescribimos el coste del DPP, que es el coste directo del producto, desglosado por sus variables, unidad, caja, palé, cross-docking, big bag, saco, lo que sea, y desglosado por los procesos de recepción, ubicación, preparación y expedición. Además, muy importante, las faltas de servicio, que aquí el surtido también ayuda. Y luego el absentismo de la plantilla, que el absentismo de la plantilla hay dos grandes causas. Una, el ambiente que tengo en la plantilla, en el almacén, fábrica, tienda, lo que sea, y luego el esfuerzo que le hago hacer a la plantilla, porque puede que los esté lesionando en base a los kilos que muevan. Las bajas de empresa, que nos provocan coste, rotación, formación, y es un coste muy, muy elevado. Y bien, entonces pasamos ya a las conclusiones. Las conclusiones es, para mí, la productividad consiste en producir más con menos. Ni se trata de correr más, solo se trata de trabajar mejor. Y esto es muy importante vendérselo así a los trabajadores,
para que estén de acuerdo con la productividad, no en contra. Uno de los mayores avances de productividad que tenemos en la empresa en la que yo trabajé era la paleta y la media paleta. La paleta y la media paleta es un aumento de productividad tremendo, que lo que hace es eliminar muchísimos kilos de esfuerzos a los trabajadores, con lo cual todo el mundo está de acuerdo con esa productividad. Se puede mejorar la productividad con movimientos en los métodos, tanto los métodos como las personas, como los productos, como la maquinaria. Nos influye desde la definición de la visión de la compañía. Cuantas más tareas tenga que hacer, pues posiblemente la productividad se ve afectada. La sencillez suele ser una buena aliada de la productividad. Aquí nosotros dedicamos mucho tiempo a este tema de la sencillez. Normalmente no sé cuánto tiempo le dedicamos en las empresas a este tema, pero lo que está claro es, muchas empresas tenemos un proceso que es un poco lío. Si yo ese lío lo automatizo, lo que tengo es un lío automático. Lo que tengo que intentar es hacerlo lo más sencillo posible y luego automatizarlo. Ese es el orden, en mi opinión. Lógicamente, el diseño del almacén nos influirá muchísimo. El surtido, las personas y la maquinaria deben estar muy bien armonizados con el diseño de los métodos. Y una vez diseñados, el cumplimiento de los métodos es básico. Yo esto, como veréis, lo he dicho 2 o 3 veces porque a mí es lo que más trabajo me ha costado, que lo que hemos dicho que se haga, que se haga. Será porque soy un poco torpe, pero es lo que me ha costado siempre. Y cuando se cumplen los métodos, nos podemos plantear mejorarlos. Yo prescribo una cosa, si los métodos no se cumplen, no los mejores. Si da igual, si no se va a hacer, no se va a hacer. La medición ayuda a saber cómo estamos con el paradigma de que menos es más. Y con esto, muchas gracias. He terminado la presentación y solamente comentarles que esto es un extracto del curso que tenemos en RALOC de productividad en los almacenes. Muchas gracias por la atención y buenas tardes. Pues muchas gracias, José Luis, muy interesante. Yo, a modo de resumen, me he quedado con 2 cosas, 2 frases que has comentado que para mí yo creo que son fundamentales. Lo importante que es tener las cosas claras a la hora de definir el método y de ir a mejorar la productividad. Y tu definición de productividad se trata de trabajar mejor. Creo que es muy interesante. Invito a los espectadores, a los que nos estáis escuchando, que apuntéis, anotéis un poco vuestras cuestiones, preguntas, para hacerlas al final de la presentación. Pues gracias, José Luis, como te decía. Pasamos ya a la presentación de Roberto Rodríguez. Cuando quieras, Roberto. Buenas tardes. Ahí te dejo, gracias. Venga. Gracias por la invitación, muchas gracias a todos los asistentes, a los socios de RALOC. Voy a compartir pantalla. Bueno, vamos a seguir hablando de productividad, ¿vale? Yo, en este caso la he titulado Productividad en entornos dinámicos y cambiantes, habida cuenta de todo lo que llevamos vivido en los últimos meses, todo el año prácticamente 2020 y principios del 21, ¿no? Yo quería, en primer lugar, hacer un resumen de lo que estamos viendo, ¿vale? Vamos a evitar utilizar la palabra crisis, llevamos ya muchas, de todo tipo y colores, económicas, sociales, sanitarias. Yo creo que vamos a empezar a hablar ya de cómo nos adaptamos a la nueva normalidad, que al final es ver cómo superamos todos los cambios. Algunos pueden ser previstos, pero muchos otros que son imprevisibles. Así que al final todo eso se nos traduce en una volatilidad que viene a la que debemos enfrentarnos con habilidad para superar todos los obstáculos que nos va poniendo. Es decir, nos estamos cada vez más allá metidos en un entorno bastante turbulento.
Por otra parte, desde el punto de vista del mercado, cada vez asistimos a 2 factores que se dan más, la customización y la unicanalidad. Efecto multiplicador de productos y canales. Nos obliga a un renacer continuo para ocupar todos los espacios dentro de los mercados. Otra cualidad, yo diría, el alto nivel de exigencia. Alto nivel de exigencia, tanto en el tiempo de respuesta, lo estamos viendo con todo el crecimiento del e-commerce, la propuesta de valor, pero sobre todo yo hablaría de la percepción del consumidor, es decir, las empresas al final también proyectamos una imagen sobre la sociedad y yo creo que cada vez es más notorio el valor de la conciencia que deben tener las empresas por una sociedad mejor. Eso al final también está siendo una variable que está influyendo en los mercados en los que nos movemos, ¿no? Y si tuviese que destacar un cuarto punto, pues sostenibilidad. Sostenibilidad desde el punto de vista de la rentabilidad, del crecimiento y del futuro. Creo que son 4 puntos que describen bastante bien la complejidad en la que nos encontramos y la necesidad de andar en la competitividad y en la productividad para justamente conseguir esa sostenibilidad, ¿no? ¿Cómo abordarlo? Yo pienso no hay ninguna receta mágica. Cada organización, cada sociedad es diferente. Tenemos que ir viendo las adaptaciones que necesitamos en el sector en el que nos encontramos. No vamos a encontrar el software mágico y la estrategia milagro que nos va a dar una solución. Yo creo que la tecnología es una herramienta que facilita, pero no es la solución. Es una condición necesaria, pero no una condición suficiente. Otro de los puntos, simplificar y estandarizar, va un poco en línea con lo que nos comentaba José Luis. Necesitamos simplificar los procesos y estandarizarlos para obtener mayores rendimientos, más con menos. Y sobre todo, introducir un ciclo de aprendizaje que nos ayude a estar continuamente mejorando. Hago ahí una anotación, creo que buscar el óptimo tampoco sirve porque si esperamos a tener siempre el modelo perfecto nunca haremos nada. El mercado, los clientes nos habrá dejado todo atrás, es decir, tenemos que movernos, pero siempre dentro de un proceso de mejora continua. Otro punto que me parece relevante es la información, ¿no? La información, el dato. Creo que nos olvidamos en ocasiones de que la información requiere comunicación con el cliente, requiere comunicación con el proveedor, requiere comunicación con el consumidor. La información, si no tiene comunicación que nos ayude a interpretarla y sobre todo a gestionar los resultados y a la toma de decisiones, al final es una información que no suma, y lo que no suma por defecto resta. Por lo tanto, no estamos sacando la productividad en las decisiones que debiéramos de tener. Otro punto relevante, la gestión ágil requiere información en tiempo real, pero eso no te asegura la agilidad. Te facilita el poder tomar o llegar a una decisión o implementar un cambio, pero no necesariamente te asegura la agilidad que hoy te puede demandar el mercado. Y luego yo haría otro apunte sobre los costes de no valor. Yo, desde mi punto de vista, el coste que no aporta valor, que es el coste que debemos de eliminar, suele estar en las fronteras, suele estar entre las interfaces, suele estar en las fronteras entre los procesos de nuestras propias compañías o los procesos de intercambio que tenemos con nuestros proveedores o con nuestros clientes. Creo que es el principal foco donde debemos de trabajar, identificar todo aquello que se puede simplificar, estandarizar o simplemente eliminar porque no aporta nada al producto final
y trabajar sobre la productividad y la sostenibilidad de la cadena. Creo que serían los puntos más relevantes sobre los que se podría reflexionar para mejorar la productividad. Dicho esto, ¿qué nos encontramos? Pues al final nos encontramos una serie de canales. Nuestro objetivo es ocupar todos los espacios, adaptarnos a esa volatilidad de la demanda que nos viene. Y esa alta variabilidad que se nos traduce, en este caso desde el punto de vista del fabricante, al final nos obliga a buscar flexibilidad fabril y operativa para adaptarnos a esa demanda, ¿no? Muchas veces esa demanda se ve bloqueada, o esa flexibilidad que nosotros buscamos se ve bloqueada por procesos que, aun siendo comunes a distintos canales, no están estandarizados. Con lo cual, coges variabilidad, intentas buscar flexibilidad, y cuando intentas buscar esa flexibilidad, si tu cadena no está adaptada, vas dando tropiezos, buscando cómo salvar cada uno de ellos e intentando adelantarte o intentando poner todo tu esfuerzo para dar la respuesta que se espera. Es importante, bueno, traducir todo eso y ver en qué puntos podemos tocar para conseguir maximizar la productividad en cada una de las interfaces de la cadena. Luego, como reflexión, también diría que cuando montamos procesos muy complejos, y antes José Luis también lo indicaba, cadenas logísticas muy extensas, cadenas productivas, modelos industriales, al final nos añaden una variabilidad oculta que hacen lo complejo más complejo aún, y por lo tanto tendemos a no interpretar bien y a marcarnos objetivos erróneos porque no tenemos una visibilidad clara. Y aquí es un poco, también me sirve el símil de José Luis, con qué gafas estamos mirando el proceso, con qué gafas estamos mirando hacia nuestros clientes y cómo estamos gestionando nuestra cadena de suministro. Yo lo llamo variabilidad oculta, que creo que en gran parte depende de nuestra gestión interna de la cadena y no viene impuesta por el mercado, ¿no? Dicho esto, gestionar la productividad en un entorno más de fabricante, un entorno más industrial. Y si tuviéramos que escribir un poco una carta, digamos, a los Reyes Magos, ¿no? ¿Qué le tendríamos que pedir a nuestras distintas áreas dentro de la compañía, ¿no? Sistemas de información, pues en sistemas de información le pediría aplicar tecnología al dato, tratamiento en tiempo real. Es una condición necesaria, no es suficiente porque luego hay que gestionarlo, pero evidentemente sí es necesario para poder anticiparse, para poder adelantarse. A las áreas de Customer Service y comercial, anticipar el comportamiento en la medida de lo posible. No vamos a pedirles que sean adivinos ni que tengan una bola de cristal, pero sí intentar anticipar todo lo que sea en este momento posible, ¿no? Planificación de la demanda, su objetivo sería gestionar la variabilidad. Y yo, más que gestionar, igual deberíamos utilizar la palabra acotar la variabilidad del mercado a la que en la que estamos inmersos. Y si ponemos como ejemplo la pandemia en las épocas, en las primeras fases, y hablo de marzo o abril, donde nos encontramos con variabilidad de semana en semana de más 200, más 300%. Bueno, eso es ingestionable, ¿vale? Pero en situaciones más normales, yo creo que lo que tendríamos que pedir es acotar esa variabilidad, acotar la variabilidad y luego transformar esa información para poder anticipar y compartir. Anticipar y compartir con nuestros proveedores, ¿vale? Porque son los que nos van a aprovisionar. Y anticipar y compartir con los modelos industriales y logísticos para justamente estandarizar y flexibilizar los procesos con los que trabajamos y poder darle la respuesta que se nos va a exigir. A los proveedores, yo ahí pongo, deberían de ser síncronos, y me refiero a que los proveedores deberían de ser síncronos en los tiempos de respuesta con lo que tenemos aguas abajo en nuestra cadena de suministro, sea el modelo industrial o sea el modelo logístico. Todo
todo lo que no sea síncrono con nuestro modelo, al final en la interfaz lo transformaremos en stocks de seguridad y en procesos que no son y por lo tanto coste. El modelo industrial y el modelo logístico están plenamente condicionados uno por el otro, no pueden trabajar de manera independiente. El modelo industrial, la variable de coste está más ligada al tiempo. La máquina la tienes, la inversión la tienes hecha. Puedes decidir si la tienes parada o la tienes haciendo producto. Cada segundo que pasa cuesta dinero. Por lo tanto, tienes que maximizar el tiempo de producción operativo y eso genera una serie de condicionantes en el modelo, ¿vale? El modelo logístico, aguas abajo, está más condicionado por los movimientos. Cada movimiento es un coste. Antes lo decía José Luis, puedes decidir mover un palé, puedes decidir mover una caja o puedes decidir mover una unidad. Cada movimiento tiene su coste asociado. Y luego hay otro coste que te viene impuesto, que es la variabilidad del mercado. No es igual un lunes que un martes que un viernes. Un martes tendrás un 20% más de trabajo que un lunes, un jueves un 10% menos que un miércoles, y eso te obligará a gestionar los recursos para sacarles la máxima productividad posible. Antes hablaba de las interfaces. El modelo industrial suele funcionar más por una estrategia pool, porque lógicamente lo que tiene o lo que intenta es maximizar el tiempo de producción de un activo fijo, mientras que el modelo logístico está más condicionado por una estrategia push porque está más enfocado al mercado. Lógicamente, cuando esos dos modelos se enfrentan uno a otro, surge una interfase y esa interfase está llena de una multitud de costes que tenemos que gestionar para tener una cadena lo más productiva posible, lo más eficientemente posible. Y esos costes se pueden traducir en costes de stock, costes de distribución u otros. Podemos entrar al detalle. Por lo tanto, al final, dentro de lo que es la cadena, tenemos que intentar justamente gestionar la variabilidad, acotar la variabilidad y minimizar el proceso y las interfaces entre cada uno de los modelos. ¿Cómo? Yo, desde nuestro punto de vista, la planificación operativa debería ser digamos, el director de orquesta, el director de orquesta que debería de buscar una asignación óptima, un modelo de asignación óptima con visión integral. Son muchas variables, es complicado, nos movemos desde los proveedores hasta los clientes, cada uno con una casuística muy diferente. Hay muchas variables, no se trata de buscar el óptimo, pero yo creo que se trata de iterar y de aprender para buscar cada vez soluciones más evidentes, más eficientes, que compaginen tanto el modelo de aprovisionamiento, el modelo industrial y el modelo de distribución. La parte industrial más afectada por un modelo pool que trata de maximizar el rendimiento, lo que llamamos OE, minimizar los imprevistos, gestionar el mantenimiento, anticipar y minimizar los tiempos de cambios de formato, mientras que la parte de distribución va a funcionar más por un modelo push, va a tener que trabajar más en ajustar las capacidades, la variabilidad sobre todo de la carga de trabajo y esto no solo afecta, pues, por ejemplo, a temas como puede ser pues, la plantilla. Evidentemente, si tu variabilidad de carga de trabajo, pues en bultos, en pallets, en unidades, tiene oscilaciones dentro de la semana del más 30%, no es igual una semana a principios de mes que una semana a finales de mes, pues evidentemente tienes una carga de coste fijo que introduces en el modelo para gestionar y para dar respuesta ante esa variabilidad, que tienes que buscar la mejor forma de flexibilizarla y transformar ese coste fijo en un coste variable. Al final, un poco suscribo las palabras de José Luis, hacer más. Esto también lo puedes llevar aguas más abajo al transporte. ¿Cómo optimizas tus rutas cuando llega la pandemia y un canal como Loreca se te cae un 40% o se te cae el 5%?
100%. Necesitas flexibilidad para reestructurar toda tu red de distribución en un tiempo récord. Pues quizás hacer tenders y contratos a un año o pensar en una estabilización, una estabilidad en este tipo de contratos, pues cada vez tenga menos sentido. Y seguramente si pudiéramos decidir cuál es lo óptimo, pues lo óptimo sería contratar cada día lo que necesito al mejor precio de mercado. Llevarlo al extremo, a la contratación diaria, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos herramientas que efectivamente nos pueden ayudar hoy tanto a adaptarnos a esa flexibilidad como a optimizar las rutas maximizando ocupación. Eso, por ejemplo, pues, herramientas como un TMS, ¿no? Volvemos a encontrarnos con la variabilidad. ¿Qué más podríamos decir? Como resumen, si tienes procesos que son muy complejos y no estás estandarizados, todas estas variaciones de la actividad al final son costes ocultos para el por si acaso. Y esos costes ocultos tenemos que descubrirlos y anularlos, reducirlos dentro de las posibilidades que tenemos. Es importante entender que todas las variaciones o todas las modificaciones por volumen, por formato, por origen de fabricación, derivadas de situaciones externas, pero en ocasiones derivadas también de situaciones internas, afectan no solo al modelo industrial, sino al modelo logístico, y al final acabamos imponiendo restricciones a buena parte de la cadena operativa que suponen suma de costes y pérdida de productividad. Así que yo intento representar la productividad en dos ejes como un encadenamiento de procesos donde por un lado sumamos un coste económico, el coste que vamos añadiendo al producto cada vez que avanzamos en la cadena de distribución, en la cadena logística, pero por otra parte tenemos el tiempo de reacción, que no deja de ser otro coste. Podemos medirlo en tiempo, pero al final es el coste de la agilidad y es el coste de la flexibilidad. Todos ellos afectan a nuestra capacidad y a nuestra productividad. Deberíamos trabajar tanto en reducir todas las tareas de no valor, por lo que el coste económico supone, pero también deberíamos trabajar en ganar agilidad y flexibilidad, reduciendo los tiempos de respuesta. Quizás en este sentido, modelos logísticos, los modelos de distribución, están más enfocados a esa estrategia push y están más acostumbrados a gestionar esa variabilidad que le impone el mercado. Los modelos industriales suelen ser mucho más rígidos porque están mucho más concentrados en maximizar su productividad en el tiempo. Yo creo que esto lo hemos visto sobre todo ahora en estos últimos meses atrás con la pandemia, cuando veíamos que esa variabilidad que nos estaba imponiendo el mercado no solo se quedaba en la parte de distribución y en la parte logística, sino que además subía aguas arriba incluso hasta los modelos industriales, ¿no? Y veíamos cómo los modelos industriales tenían realmente dificultades y les aparecían problemáticas nuevas para poder adaptarse a esa demanda, ¿no? A esa variabilidad de demanda, mejor dicho. Por lo tanto, bueno, tendríamos que enfocar la mejora, hacer más con menos, desde este punto de vista, ¿no? Creo que también, y antes lo comentó José Luis, no recuerdo exactamente las palabras, pero una correcta gestión de los pedidos, tanto hacia nuestros proveedores como hacia nuestros clientes, también aporta eficiencia, no solo en la información, sino también en nuestra gestión interna. ¿De acuerdo? Y me refiero sobre todo a la frecuencia de suministro y al lote mínimo de pedido. Pues respecto a la frecuencia, pues a lo mejor no tiene sentido entregar 10 pedidos mañana y luego estar 5 días sin entregar ninguno, o sí, depende del modelo que haya aguas abajo,
o al final, pues, ¿qué tiene más sentido? ¿Entregar todos los días un palé o entregar 5 palés cada 5 días? O hoy entregamos 10 camiones completos y durante 15 días no entregamos ninguno. Quiero decir, tenemos que entender el por qué se producen esas variaciones, esas oscilaciones, ver cómo podemos gestionarlas y ver cómo podemos gestionarlas no solo con nuestros clientes, sino también con nuestros proveedores. No queramos resolver y luego imponer a nuestros proveedores lo que no somos capaces en muchas ocasiones o que a nosotros nos cuesta más gestionar nosotros. Tenemos que intentar entender toda esa problemática para conseguir que toda la cadena funcione lo más sincronizada posible. Yo por eso intento ahí hacer un poco en resumen una serie de conclusiones, ¿no? Planificación operativa orientada a la mejora continua, la gestión de alternativas. La gestión de alternativas con visión integral, desde el suministro hasta el cliente. Información y comunicación, insisto, tenemos que anticipar, tenemos que entender. La información por sí solo es muy útil, pero necesitamos comunicar para comprender, para hacer una correcta traducción de lo que nos está diciendo. Necesitamos sincronizar los procesos, tiempos de respuesta similares en los distintos puntos de la cadena, tiempos de respuesta muy diferentes, solo nos cargarán de stocks intermedios que al final nos producirá una pérdida de productividad. Tenemos que trabajar en la estandarización y la simplificación, es lo que nos va a dar agilidad y flexibilidad. Potenciar la colaboración, creo que esto es una herramienta muy útil, requiere muy buena voluntad por todas las partes, pero puede conseguir eficiencias enormes porque la colaboración, el punto donde puede realmente aportar es en las interfaces. La colaboración lo que hace es limpiar las interfaces de costes y ahí ganamos todos. Necesitamos entender la causa-efecto, mejorar la operativa constantemente. No podemos pensar que lo que hagamos hoy nos va a servir para dentro de 3 meses. Hay una mejora continua que no podemos eludir. Y sobre todo, y quizás hasta este momento no hemos comentado, pero en muchas ocasiones la solución está en nosotros mismos, está en los equipos que gestionamos, está en la autonomía que ellos tienen para tomar decisiones, para identificar problemas e identificar las soluciones, y en la suma de todas estas, digamos, propuestas para ponerlas en marcha y conseguir mejorar cada cosa o cada tarea o cada proceso, tanto en tiempo como en coste, porque cuando hablamos en tiempo también estamos hablando de un coste oculto, ¿vale? Y bueno, dicho esto, pues muchas gracias a todos por la atención. Pues muchas gracias, Roberto, muy interesante tu visión. Yo me he quedado también con 2 cosas y me gusta especialmente el tema de la simplificación y de la estandarización y la frase de lo que no aporta valor al final es un coste y hay que eliminarlo. Me gustan ambas frases. Pues gracias a los dos. Elena, cuando quieras. Pues muy bien, pues vamos a pasar a las preguntas de la audiencia. Tenemos aquí algunas preguntas que han llegado al chat y a la sección de preguntas. Roberto, si quieres, puedes conectar tu cámara porque hay algunas para ti, ¿eh? Mira, Nuria te pregunta si que en algún momento de la presentación has hablado de que la información requiere comunicación con el cliente y el consumidor. Entiendo que es una comunicación interna y externa de empresa. ¿Cómo aconsejas realizarla? ¿Hay algún método o pauta más efectiva según tu experiencia? Bueno, la comunicación generalmente, en nuestro caso, la solemos hacer directamente buscando interlocutores en la parte operativa del cliente. Bien pueda ser por la parte de aprovisionamiento, bien pueda ser por la parte logística, porque al final tienes que buscar un interlocutor que hable tu mismo lenguaje. Entonces tienes que entender el porqué, el comportamiento de la demanda y tienes que entender el comportamiento también de lo que tienen aguas abajo. Cosas que a lo mejor no entiendes, pues cuando ves las implicaciones que tienes sí las comprendes de otra manera, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, es una
es una gestión entre empresas a nivel de área de departamento que puede incluso incluir hasta el área comercial o incluso el área de compras. Es que ahí va a depender cada casa de cómo esté organizada, ¿no? Es igualmente aplicable aguas arriba con nuestros propios. Muy bien. Pues a ver, otra pregunta también para ti, Roberto. ¿Tenéis implantado un sistema de indicadores de medida de la productividad en tiempo real en tu empresa, en Capsa Foods? Bueno, tenemos indicadores. Yo tampoco soy partidario de tener muchos indicadores, necesitamos tenerlos justos. No necesariamente tienen por qué ser en tiempo real, porque yo entiendo tiempo real de ahora para allá. No necesariamente es así. Sí tenemos algunos en la preparación de pedidos, la cantidad, productividad, sí en ese caso porque mides diariamente la actividad que vas haciendo. Pero hay otros indicadores que a lo mejor pues, bueno, tienen incluso periodicidad quincenal o incluso periodicidad mensual. Depende un poco del tipo de indicador que estés manejando. Los de operación suelen ser más diarios o semanales. Los económicos suelen ir a plazos un poco más largos. Vale. A ver, tenemos una pregunta para José Luis Blanes. José Luis, puedes conectar tu... Vale. Y el micro también, que si no, no te escuchamos. ¿Cuál ha sido tu mayor logro económico en productividad y en qué tipo de operación lo lograste? A ver, indiscutiblemente el mayor logro de productividad que hemos tenido es la paleta y la media paleta. El vender los productos que esto tiene que ir toda la compañía en solfa. Es decir, esto no lo puede hacer solamente la logística. Esto tiene que partir desde la misión de la compañía, desde la parte comercial y luego la parte logística es la que se beneficia. Pero desde luego ser capaces de mover un 60, un 70% o un 80% del producto en palé o en media palé, tanto en el almacén como en la propia tienda, la mejora de productividad es una barbaridad. Eso desde luego es el logro más grande que hemos conseguido. Vale. Pero que lo ha conseguido la empresa, ¿eh? No es logístico. Esto es cosa de todos. Claro. Vale, hay otra pregunta para ti, José Luis, que dice, dentro de las 4 herramientas para mejorar la productividad, ¿cómo trabajamos el liderazgo y la formación de los operarios? Es una pregunta de Francisco Manuel de Santos. Muy bien. Bien, el liderazgo... Hay una cosa que nos suele pasar, el liderazgo de los operarios, más bien el liderazgo de lo que llevan a los operarios, creo. El operario lo que tiene que hacer es su trabajo y llevarse bien con sus compañeros. Yo entiendo que el liderazgo... Hay una cosa que nos suele ocurrir en las empresas y es, sobre todo los que tenemos promoción interna, ¿vale? Los que tenemos promoción interna, nosotros enseñamos a la gente, a nuestros trabajadores, a mover productos, les enseñamos a hacer todos los métodos, pero cuando los promocionamos y los hacemos dirigir personas, a veces no les enseñamos qué es eso de liderar a las personas. Que esto de liderar es conseguir voluntarios, es algo muy sencillo. Muy complicado, pero hay que hacerlo simple, lo más sencillo posible. ¿Vale? Entonces, yo soy partidario, por ejemplo, mañana tengo un curso de estos de liderazgo, pero soy partidario de que cuando una persona promociona, lo primero que hay que hacer es enseñarle cómo hay que dirigir a las personas que van a ser sus colaboradores. No sé si he contestado la pregunta. Pues Pues yo que creo creo que sí. el operario tiene que hacer su trabajo, creo. En cualquier caso, hay aquí en la asociación hay otro curso enfocado al liderazgo para todas estas personas que se encuentren en esta situación, que podéis ver todo el curso formativo en la página web www.ralog.es. Ahora lo escribo aquí en el chat. Y a ver, tenemos aquí otra pregunta para Roberto de Capsa. ¿Podrías poner algún ejemplo de coste que no aporta valor en el modelo logístico? El más sencillo pues, sería un sobrestock que no está justificado, por ejemplo. Y sería seguramente uno de los mayores. Vale.
Perfecto. O mover un stock que no va en la dirección del consumo, que luego te obliga a incurrir en costes adicionales porque no está en el punto donde debe estar. Por ejemplo. Vale. A ver, aquí tenemos uno para Roberto Aguado, que pregunta una persona, dice que trabaja en un operador de transporte. Bueno, esto es una pregunta en relación a la asociación, que si su organización puede inscribirse en la asociación, siendo un operador de transporte. Bueno, probablemente haya espectadores o haya gente que nos está acompañando ahora mismo que sea su primer seminario de este tipo. Al final en Ralog nacemos como asociación de profesionales, red de ayuda logística, asociación de profesionales de la logística. La membresía o ser miembro de Ralog tiene que ver con los profesionales y para eso tenemos una cuota anual pues muy interesante, que son 60 euros al año, una única cuota y que permite disfrutar un poco de todas las ventajas de la asociación. Pero efectivamente también, si es una empresa, en este caso quien pregunta pertenece a un operador de transporte, pues tenemos otra opción, que es un pack o unir 10 personas de la empresa a un coste de 300 euros al año. El coste individual es realmente pequeño, ¿no? Entonces, toda esa información también está en nuestra página, ralog.es, y también están todos los cursos, iniciativas, sesiones de networking, asociaciones iberoamericanas con las que tenemos relación y que bueno, nos gusta desarrollar toda esa actividad. Y que os invito a los que sea la primera vez que estáis en este seminario, pues que investiguéis o que accedáis a través de la página web. Pero sí, la pregunta es sí. Las organizaciones pueden inscribirse, los profesionales de las asociaciones, perdón, de los profesionales que trabajan en esas empresas. Vale, a ver, tenemos por aquí tiempo todavía por alguna pregunta más. Para José Luis Blanes, esta nos ha llegado a través del correo. De las 4 M's que has comentado, hombre, máquina, materiales y métodos, ¿cuál consideras más útil en los programas de mejora de productividad? A ver, útiles son las 4. Pero yo creo que hay un orden. Creo que hay un orden siempre. Para mí, primero tendría que revisar el método y luego los otros 3. Pero el que me va a marcar sobre todo la productividad es el proceso y el método. Es decir, muchas veces no le dedicamos el tiempo necesario al proceso o al método que yo estoy haciendo. Y entonces, a partir de ahí, intento hacer cosas con las personas, intento hacer cosas con los productos, intento hacer cosas con las máquinas. Yo recomendaría que las 4 son muy importantes, pero empezaría siempre por el proceso y el método. Siempre. Perfecto. Y a ver, una pregunta para Roberto Rodríguez. Preguntan si tienes implantado un sistema de bonus para recompensar a toda la plantilla por las mejoras de productividad en tus operaciones logísticas. Hemos implantado un sistema de bonus a partir de los mandos intermedios. Vale. Perfecto. No toda la plantilla. Vale. Vale, pues bueno, si hasta aquí hemos llegado, hasta aquí tenemos el tiempo. Ya sabéis que nos gusta empezar puntual y terminar puntual. Recordaros que bueno, la asociación está pues eso, para servir a los profesionales de la logística, que realmente es interesante pertenecer a Ralog. Estamos trabajando en el desarrollo de muchísimos proyectos nuevos que os iremos comentando a través de las redes sociales y que va a ser interesante para toda la comunidad. Y bueno, pues para los que queréis asociaros, en ralog.es tenéis una pestaña de inscripción. Si tenéis cualquier duda, nos enviáis un correo y enseguida nos pondremos en contacto con vosotros. Y nada, os esperamos, bueno, a los que venís por primera vez esperamos que repitáis, y a los asiduos, pues un placer teneros otra vez con nosotros. Os esperamos en el webinar de marzo, que también va a traer un tema muy interesante y a grandes expertos. Y muchísimas gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención.
Y nada, cualquier duda, cualquier consulta, cualquier aportación, dejadlo en el correo de la asociación. Muchísimas gracias. Gracias a todos, gracias a los ponentes especialmente. Gracias a los ponentes, claro. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós. Gracias a todos. Adiós, Roberto. Muchas gracias.